Hola, gracias por acompañarme en este video. En esta ocasión nos iremos de paseo por el túnel del tiempo al siglo XI y llegaremos a la Europa occidental, a la región de Occitania, para conocer a los albigenses o cátaros, que prosperaban al sur de Francia en una zona conocida como Languedoc, zona fronteriza con el Reino de Aragón. En esa región había abundantes recursos naturales. Tenían un comercio pujante, en parte porque allí también se establecieron los judíos con su sistema bancario, con objetos y artesanías muy finas, lo que resultaba muy solicitado por los franceses y su burguesía. Esta región ya presentaba leyes diferentes a otras regiones europeas que seguían bajo la esencia romana. En Languedoc, en cambio, la servidumbre había desaparecido y cualquier persona podía aspirar a tener su propia tierra, acceder a la caballería, pues tenían más importancia los méritos de la persona que su origen. Las mujeres gozaban de un trato más igualitario y se fundaba la Universidad de Montpellier por judíos, cristianos y árabes, es decir, las diferentes razas con sus diferentes creencias y costumbres convivían y cooperaban unos con otros. No nos olvidemos que estamos en el siglo XI, así que esta forma de sociedad resultaba muy evolucionada para su época, incluso para la nuestra, en donde hay tanto racismo y separación entre las razas. Así que bajo ese entorno se desarrolló un movimiento religioso de carácter gnóstico liberal con influencias maniqueístas. Para quienes no estén familiarizados con el maniqueísmo, resumo que es una religión universalista, que cree en el principio dual de todas las cosas y que, como otras religiones, cree ostentar la verdad absoluta. El maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos porque cree que no son productos de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. Eso es a grandes rasgos. Bien, pues los cátaros comenzaron a ganar notoriedad dentro de la sociedad, ya que se les describe como un grupo de misioneros y misioneras a las que también se les conocía como buenos hombres, que caminaban descalzos por las calles de Languedoc, vestían con túnica negra y siempre iban de dos en dos. Los cátaros eran ascetas, es decir, desdeñaban los placeres y bienes terrenales y buscaban la purificación de su espíritu. Eran vegetarianos, célibes, no recaudaban ninguna clase de diezmo, no se otorgaban tierras, no hacían distinción de sexo para el ministro de su religión. Para los cátaros, la esencia de todo era el amor, pues creían firmemente que era el amor la única vía para la salvación. Los cátaros creían que el mundo físico había sido creado por Satán, a semejanza de los gnósticos que hablan del demiurgo. Según la cosmovisión cátara, el reino de Dios no es de este mundo. Dios creó cielos y almas. El diablo creó el mundo material, las guerras y la Iglesia católica. Esta, con su realidad terrena y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, era, según los cátaros, una herramienta de corrupción. Para los cátaros, los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la simiente angélica. Afirmaban que el pecado se produjo en el cielo y que se ha perpetuado en la carne. A diferencia de otras religiones, los cátaros exigían de gnosis para comprender la esencia del espíritu y así purgar su existencia mundana. También creían en la reencarnación. Las almas se reencarnarían hasta que fuesen capaces de un autoconocimiento que les llevaría a la visión de la divinidad y así poder escapar del mundo material y elevarse al paraíso inmaterial. De allí que el ascetismo fuera parte fundamental de su doctrina y estilo de vida.
así que en realidad se trataba de una religión iniciática que compartía similitudes con las escuelas de misterio en Egipto, Caldea y Grecia. Los cátaros tenían una visión muy distinta a la de otras religiones que vivían siempre bajo el temor del castigo divino y eterno. Para ellos, el destino de una persona al morir era convertirse en espíritu de la luz, sin castigo, sin purgatorios o infiernos. El movimiento gozaba de aceptación tanto en Languedoc como en el norte de Italia y en general en la región de Occitania. Sobre todo para las mujeres, este movimiento representaba una posibilidad de emancipación. Pero, como siempre ocurre cuando un nuevo movimiento religioso comienza a hacer demasiado ruido, las iglesias reinantes se enteran y en este caso a la Iglesia Católica no le dio nada de gusto. Los intereses de esta comenzaron a verse afectados porque la doctrina cátara contradecía muchas de las postulaciones católicas. Hay que resaltar el radicalismo cátaro al considerar todo lo material como maligno. Bajo esa premisa, ellos negaban que Jesús hubiese encarnado, pues el cuerpo es material y por lo tanto tocado por el pecado. La cuestión es que los cátaros se negaron a reconocer la autoridad del Papa. De hecho, creían que la cruz era un símbolo maligno de la tortura y la muerte. Ellos estaban en contra del comercio de reliquias religiosas. Y recordemos que ese era precisamente uno de los mejores negocios de la Iglesia Católica. Así, la tensión fue aumentando y aunque al principio la Iglesia trató de combatir la doctrina cátara por vías pacíficas, esto debido en parte a que el catarismo era bien recibido por la burguesía y la misma nobleza, así que los cátaros estaban hasta cierto punto protegidos. Pero, tras el fallido intento del Papa Eugenio III para instar a los diferentes distritos para detener el progreso de los cátaros, las tensiones continuaron y aumentaron, y fue cuando Inocencio III llegó al poder en 1198 que resolvió suprimir el movimiento cátaro mediante la fuerza. Surgieron las cruentas cruzadas en la región y así el 21 de julio de 1209 un ejército de 20.000 caballeros y 100.000 siervos llegan ante las murallas de Béziers, demandando la entrega de 22 cátaros a cambio de perdonar a esa ciudad. Los ciudadanos valientes se negaron y tanto cátaros como católicos unidos, que estaban en contra de la persecución de los cátaros, decidieron defender la ciudad. Desafortunadamente la ciudad cayó. Se calcula que entre 5 a 6.000 personas, entre ancianos, niños, mujeres y hombres, se refugiaron en la iglesia de Santa Magdalena. El comandante encargado de la cruzada, al no poder distinguir entre cátaros y civiles, le pregunta al representante papal qué hacer, y éste le contesta: «Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos». Este es tan solo un ejemplo de la masacre ocasionada para acabar con el movimiento cátaro. Así seguiría Carcasona, Albi y cada ciudad en donde estaban establecidos los cátaros. Fueron muchas cruentas batallas y durarían muchos años. Luego, en 1229, la guerra terminó definitivamente con el Tratado de París. Ese mismo año la Inquisición se estableció para encargarse del exterminio de la doctrina cátara y cualquier otra que les pareciera herética, que aunque parezca difícil de creer y dada la cantidad de muertos debido a estas cruzadas, no habían logrado extinguir del todo la corriente del catarismo. Sin embargo, a causa de la persecución de la Inquisición, del hecho de ya no contar con el apoyo de ciertos nobles que habían quedado sin poder después de esas cruzadas, los cátaros tuvieron que replegarse.
esconderse en los bosques y montañas y reuniéndose en secreto. A pesar de que se registraron intentos de los pueblos de rebelarse en contra del Imperio francés y de la Inquisición a principios del siglo XIV, los integrantes del movimiento estaban muy debilitados, exhaustos y realmente derrotados. Ya no contaban con nuevos adeptos, y se dice que en ese mismo siglo la Inquisición dio muerte al último cátaro. De hecho, después del año de 1330 ya no se cuenta en los registros de la Inquisición procedimiento alguno contra los cátaros. Más allá de la masacre de las cruzadas, de la persecución hacia este grupo religioso, lo importante a resaltar es que el catarismo tuvo gran influencia en la democracia europea. Fueron ellos los que iniciaron con el ejemplo al considerar a la mujer como un igual, que alzaron la voz por la libertad, por la igualdad y fraternidad. Independientemente de que el catarismo, al igual que otras corrientes de pensamiento, tienden a la radicalización, su movimiento marcó la pauta para que la humanidad cuestionara, para que comenzaran a discernir y a elegir en qué creer, ejercer el derecho al libre pensamiento. Así es que no todo estuvo perdido para este movimiento, ya que es justamente su historia lo que despertó el interés de escritores y adeptos al esoterismo 500 años más tarde. Podemos ver, por ejemplo, cómo se origina en el catarismo la idea de que todo aquí es obra del maligno y que la verdadera vida está más allá de este plano. Ahora conocemos esa idea como la Matrix. También podemos entender de dónde surge la idea de los arcontes que secuestran el alma y que nos hacen reencarnar una y otra vez, de acuerdo a un gnosticismo cristiano inspirado en la doctrina cátara. También podemos ver cómo en cada uno de los movimientos religiosos siempre está latente la idea de poseer la verdad absoluta. Por eso es importante conocer los orígenes de las ideas que siguen vigentes hasta nuestros días, cómo y por qué se han modificado o enriquecido para acompañar la evolución del hombre en su paso por la tierra y tratar de dar una respuesta más a nuestras eternas interrogantes. Cuando sale alguien por allí postulando teorías novedosas, hay que ir a la historia, porque el hilo negro se descubrió hace milenios, y todo lo que acontece en la actualidad en el ámbito científico, filosófico y religioso tuvo su inspiración en las doctrinas del pasado. Así, nuevas corrientes de pensamiento se forman a partir de la cosmogonía ancestral referente al origen de la humanidad y su propósito. Todo ese compendio de conocimiento se va adaptando, se va moldeando a las necesidades del hombre contemporáneo. El catarismo está resurgiendo en pleno siglo XXI. El fundador de este movimiento es el señor Juan de Sangrial, como se le conoce dentro de su organización, aunque su verdadero nombre es Johann Berelavsky. Este señor de origen ruso ha formado esta organización con el fin de estudiar e investigar el catarismo y ofrecer una nueva opción para aquellas personas que sientan la necesidad de suscribirse a una religión que no pertenezca a las iglesias tradicionales. Te dejo el enlace de su organización por si te interesa saber de qué trata esta organización, así como unas fuentes bibliográficas por si te interesa adentrarte a las fechas y más datos históricos acerca de los cátaros y su persecución. Bien, pues hasta aquí este pasaje por la historia de los cátaros. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.